Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Tomás Nakasato. En un video anterior les habíamos comentado sobre uno de los factores ocultos que están detrás de las complicaciones e inclusive los fallecimientos por el COVID-19, el síndrome metabólico. En este video le vamos a enseñar a identificar si usted tiene este síndrome metabólico y sobre todo le vamos a orientar sobre cómo tratarlo y prevenirlo. El síndrome metabólico es el factor oculto que está detrás de muchos de los pacientes que tienen complicaciones e inclusive fallecen por el COVID-19. Hay que saber cómo identificarlo y sobre todo cómo prevenirlo y tratarlo. En este video le vamos a enseñar cómo hacerlo. Los estudios recientes ya han demostrado que el síndrome metabólico y sus componentes están asociados a la severidad del COVID-19 e inclusive los fallecimientos. Ya no hay duda de ello. Por eso es que es necesario identificarlo precozmente y poder hacer los tratamientos necesarios para revertirlo. La causa del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está producida por consumir comida chatarra, es decir, harinas y azúcares en exceso. Y esta resistencia a la insulina da como consecuencia el síndrome metabólico, que se traduce, por ejemplo, en obesidad abdominal, en hipertensión, en glucosa alta, en colesterol bueno disminuido, en triglicéridos elevados. Y este cuadro de síndrome metabólico es lo que está asociado a la severidad del COVID-19, porque ya se ha visto que el síndrome metabólico está asociado a procesos inflamatorios crónicos que se acentúan cuando uno se infecta por el COVID-19 y también baja nuestro sistema inmune. Por eso es que las personas que tienen síndrome metabólico se complican y lamentablemente algunos llegan a fallecer. ¿Cómo saber si usted tiene síndrome metabólico? Se lo vamos a explicar. ¿Cómo identificamos los médicos al síndrome metabólico? Utilizamos 5 criterios. El primero de ellos es la obesidad abdominal. No necesariamente el verte gordito con sobrepeso. De repente tú te ves delgado, pero con una pancita. Entonces, el hecho de que te veas delgado no necesariamente significa que estás con buena salud, porque lo que determina este síndrome metabólico es la grasa que se te acumula en el abdomen. En segundo lugar es la presión arterial elevada. El tercer criterio es la glucosa alta. El cuarto criterio son los triglicéridos elevados. Y el quinto criterio es el colesterol HDL, o sea, el colesterol bueno, disminuido. Si tú tienes 3 de estos 5 criterios, lamentablemente te tenemos que decir que tienes resistencia a la insulina y complicado con este cuadro de síndrome metabólico. Veamos cada uno de estos factores. En primer lugar, vamos a enseñarles cómo medir la obesidad abdominal. Retiras la ropa del abdomen, te paras derecho, localizas las crestas ilíacas que se encuentran por encima de las caderas y colocas la cinta métrica por encima de este hueso. Asegúrate de que la cinta métrica esté paralela al piso, debe permanecer ajustada, pero sin apretar, o sea, no nos hagas trampa. Tomas aire y luego exhalas completamente. Y cuando botas el aire, ahí haces la medición de la circunferencia abdominal. Si quieres lo haces ahora y nos cuentas cuánto te ha salido.
Si tú eres hombre y tu circunferencia mide más de 102 centímetros, ya cumples los criterios para decir que tienes obesidad abdominal. Y si eres mujer, si tu cintura es mayor de 88 centímetros, ya tienes lamentablemente un signo positivo. Yo diría más bien que las personas que son más bajitas, que miden pues menos de 1,60 m, en hombres, esta cintura debería ser ya si tienes más de 100, y las mujeres, si también son bajas, 87,5 centímetros, ya se considera que tienes obesidad abdominal. ¿Cómo saber si tienes la presión arterial elevada? Lo ideal es ir a una clínica o un hospital y que un médico o una enfermera calificada te mida la presión. Pero en estas épocas de COVID-19, obviamente se hace un poquito difícil, así que puedes utilizar algún tensiómetro que tengas o que un familiar o una amistad te pueda prestar. Y si tu presión arterial es mayor de 130,85, ya cumples un segundo criterio para síndrome metabólico. Es decir, tienes 140,90, ya lamentablemente tienes que marcar positivo a este eh, nuevo criterio de síndrome metabólico. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que si ustedes ya están tomando medicamentos para la presión alta, automáticamente ya tienes que marcar que tienes presión arterial elevada. Porque tú puedes tener tu presión controlada por los medicamentos, pero ya eres hipertenso. Entonces, tu presión puede estar normal, pero si ya estás tomando medicación, ya tienes que decir que tienes presión arterial elevada. Veamos el tercer aspecto, que es la glucosa alta. Acá también se va a hacer un poquito difícil hacerlo en casa. De repente vas a un laboratorio que no esté pues asociado a una clínica o un hospital, porque ahí es más probable que haya pacientes con COVID-19. O también hay algunos laboratorios que hacen servicio a domicilio y ahí te tienes que medir la glucosa en la sangre. Y una glicemia en ayunas mayor a 100 miligramos por decilitro ya significa que tienes la glucosa elevada. Entonces algunas personas dicen, pero a mí no me han diagnosticado diabetes. Claro, porque cuando ya tienes 125 miligramos por decilitro, recién se hace el diagnóstico de diabetes. Pero si lo tienes más de 100 miligramos por decilitro, todavía por suerte no tienes diabetes, pero ya tienes resistencia a la insulina. Por lo tanto, es necesario que se tome esta prueba para poder identificar los casos de glucosa elevada. E igual que la presión, si tú ya estás tomando medicamentos para controlar la glucosa, especialmente es metformina. Si tú ya estás tomando metformina, ya tienes que marcar que tienes glucosa elevada. Así tu glucosa esté normal. Porque si tú dejas la pastilla, tu glucosa se va a elevar. Así que ya sabes, no solamente si es que tu glicemia en ayunas es mayor de 100, porque si tu glicemia es menor a 100 pero estás tomando metformina, ya tienes que marcar que tienes un criterio más de síndrome metabólico. El cuarto criterio son los triglicéridos elevados. Tienes que también con la misma muestra que te hacen para medirte la glucosa en sangre, también sirve para medir los triglicéridos. Y si estos triglicéridos en ayunas están más de 150 miligramos por decilitro, ya tienes otro criterio más de síndrome metabólico. Y aplica el mismo criterio. Si tú ya estás tomando medicamentos para bajar los triglicéridos, ya también pues tienes que marcar positivo a este nuevo factor. Así tus triglicéridos están normal. Si estás tomando medicamentos para bajar los triglicéridos, ya tienes que decir que tienes un factor más de síndrome metabólico.
Y por último, el último criterio es el colesterol HDL disminuido. Si este colesterol bueno es menor a 40 miligramos por decilitro, ya cumples otro criterio más de síndrome metabólico. Y también, si es que estás tomando medicamentos contra el colesterol, también ya tienes que marcar que tienes este factor positivo para síndrome metabólico. De repente estás tomando estatinas, por ejemplo, atorvastatina, mevastatina, simvastatina, rosuvastatina. Entonces, ya este criterio es positivo. Entonces, tú puedes tener tu colesterol bueno en niveles normales, pero si estás tomando medicación contra el colesterol, tienes que marcar que es positivo. Y acá siempre recalco lo mismo. Es el colesterol bueno el principal factor, porque la mayoría de cardiólogos se basa en el colesterol malo, que obviamente es importante, pero para síndrome metabólico lo más importante es el colesterol HDL, el colesterol bueno como marcador de resistencia a la insulina. Basta entonces que tengas 3 de estos 5 factores positivos para decir que tienes síndrome metabólico. Esa es la forma en que tú puedes identificar si lo tienes o si un familiar tuyo lo tiene. Ahora, ya, ¿qué hacer si tienes síndrome metabólico? No te preocupes, hay solución para ello, pero la solución no es lo tradicional, lo que se hace en la mayoría de clínicas y hospitales, porque en la mayoría de clínicas y hospitales lo que tratan son solo las consecuencias del problema, pero no las causas, como vamos a ver en estos momentos. Si tú tienes todos estos factores de síndrome metabólico, la mayoría te va a tratar las consecuencias. Por ejemplo, si te encontraron que tienes obesidad abdominal, te van a decir, dieta baja en calorías y haga más ejercicios. Pero ese tipo de dieta no es la adecuada para un paciente que tiene resistencia a la insulina, porque solamente habla de calorías y no habla de los componentes nutricionales, ya que hay algunos macronutrientes que son más perjudiciales para la resistencia a la insulina comparada con otras. Entonces, no solamente es bajar las calorías, sino qué calorías comer y cuáles evitar. Si te encuentran la presión elevada, ¿qué te van a dar? Pastillas para la presión alta. Se está tratando la consecuencia, pero no la causa. Si te encuentran la glucosa alta, tome metformina. Pero tú ya sabes, ya te hemos enseñado que así estés tomando pastillas, eso significa que sigues teniendo el factor de riesgo para síndrome metabólico. Si estás tomando, si estás con triglicéridos altos, también te va a decir toma pastillas para bajar los triglicéridos. Siempre las consecuencias. Si tienes el colesterol HDL disminuido, tome estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, mevastatina, etcétera, etcétera. Solo se están tratando las consecuencias y no las causas. Ese es el inconveniente del tratamiento contra el síndrome metabólico. Y ahí viene el problema. El problema es que no se está resolviendo el origen del síndrome metabólico. Solo se están tratando las consecuencias de este síndrome. Entonces, está bien tomar estos medicamentos porque si está muy elevado tu colesterol, está muy elevado tu presión, sí, hay que tomarlo. Pero una vez que ya se controlaron todos estos factores, hay que tratar el origen del problema, que es la resistencia a la insulina. Entonces, algunos dicen, no, oye, pero eh, mi familiar o mi amistad tenía su glucosa controlada, tenía su presión controlada, tenía sus triglicéridos y su colesterol controlado. ¿Por qué se complicó de COVID-19? ¿O por qué lamentablemente falleció de COVID-19?
Porque tenía el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está produciendo una inflamación crónica en tu organismo y está bajando tus defensas. Y por eso es que cuando te infectas de COVID, este COVID pues se complica y puedes terminar en UCI o inclusive fallecer. Entonces, ustedes ya saben que el hecho de que esté controlado su presión arterial no significa que no tenga síndrome metabólico, significa que se trató la consecuencia, pero no la causa. Si tú tienes tu glucosa controlada, pero estás con metformina, sigues teniendo resistencia a la insulina, solamente que está controlada. Por ejemplo, vamos a tener otro ejemplo, ¿no? Si tú tienes una presión muy alta, ¿sí? Te tomas tus pastillas contra la presión, tu presión se normaliza. ¿Pero eso quiere decir que ya te curaste la presión alta? No, tú sigues siendo hipertenso, pero eres hipertenso controlado. Si tú tienes diabetes, tu glucosa está en 200 y te dan metformina o de repente hasta te dan insulina, tu glucosa va a niveles normales. ¿Quiere decir que ya te curaste la diabetes? ¿Ya no eres diabético? No, quiere decir que eres un diabético controlado, pero sigues teniendo el problema. Entonces, la única solución es revertir el origen del síndrome metabólico para que ya dejes de tomar pastillas. Y ahí recién se puede decir que ya no tienes riesgo de complicarte y fallecer por COVID-19. Entonces, si estás tomando pastillas, sigues teniendo los criterios diagnósticos. Ahora ya lo deben entender mejor. Solo son las consecuencias del problema. Yo también receto esta medicación cuando es necesario o lo derivo al cardiólogo o lo derivo al endocrinólogo para que manejen las consecuencias del problema. Pero una vez que está controlado las consecuencias, hay que tratar el origen, o sea, la causa de todo este síndrome metabólico. ¿Qué origina entonces el síndrome metabólico? La resistencia a la insulina. Eso es lo que hay que atacar. La resistencia a la insulina, ¿por qué se produce? Ustedes ya lo conocen. Comer alimentos de la era industrial, especialmente harinas y azúcares. Eso es lo que hay que dejar de consumir para disminuir la resistencia a la insulina y finalmente poder revertirla. La resistencia a la insulina es lo que ocasiona, como consecuencia del síndrome metabólico, la obesidad abdominal, la hipertensión, la glucosa alta en sangre, los triglicéridos altos en sangre, el colesterol bueno disminuido. Entonces, la resistencia a la insulina es el origen, el síndrome metabólico es la consecuencia y al tener síndrome metabólico tienes inflamación crónica, baja de defensas y eso es lo que produce el COVID severo que te puede llevar a UCI o inclusive hasta fallecer. La resistencia a la insulina, entonces, está producida por el exceso de secreción de esta hormona. O sea, secretas tanta insulina que tu tejido adiposo empieza a hacerse resistente en primer lugar y se empieza a complicar el cuadro. Tus células musculares, tus células hepáticas, es decir, tu hígado, también empieza a resistirse a tanta insulina segregada y por eso se produce la resistencia a la insulina. Entonces, el exceso de insulina se debe al consumo de carbohidratos de la era industrial, exceso de harinas y azúcares, porque estos son los que hacen que se segregue insulina en exceso. Entonces, vean, la mayoría ataca el síndrome metabólico en sí, es decir, te doy pastillas para bajar de peso o te doy pastillas para revertir, disminuir la presión alta, te doy pastillas para disminuir la glucosa alta, te doy pastillas para mejorar tus marcadores lipídicos en sangre, pero lo que hay que atacar, ya ustedes se dan cuenta, no es pues la consecuencia, sino la causa, la resistencia a la insulina. ¿Cómo se ataca a la resistencia a la insulina? Comiendo una alimentación adecuada. Acá tenemos los 3 macronutrientes que se consumen en la vida diaria. Carbohidratos,
grasas y proteínas. Entonces, de estos tres macronutrientes, ¿cuál es el que estimula más la segregación de la insulina? Usted ya lo sabe, son los carbohidratos los que segregan insulina. Las grasas prácticamente no segregan insulina, segregan muy poco. Y las proteínas segregan, pero en forma moderada. Entonces ustedes ya se tienen que dar cuenta, si quieren revertir la resistencia a la insulina, lo que tienen que hacer es disminuir o inclusive eliminar el consumo de carbohidratos, lo mayor posible. Y con eso se evita que se segregue mucha insulina y se empieza a revertir este cuadro de síndrome metabólico. Evitas consumir harinas y azúcares y se va a revertir este cuadro. Así de fácil, pero así de difícil, porque dejar de comer harinas y azúcares en esta época es realmente complicado. Se revierte el síndrome metabólico entonces, ya que no se produce este exceso de insulina. Entonces, yo también como médico estaba equivocado. Me estaban dando recomendaciones equivocadas. Yo también hacía dieta baja en calorías, hacía ejercicio, me bajaba de peso temporalmente, pero volvía a subir. Y después de los 40 años sobre todo, tú ya no puedes hacer tantos ejercicios porque te empiezas a lesionar. Tengo muchos pacientes que se lesionan por querer bajar de peso haciendo ejercicio intenso. Entonces, por eso es que típicamente después de los 40 empezamos a engordar cada vez más. Pero desde que dejé las harinas y los azúcares, ya revertí mi síndrome metabólico. Yo era una de las personas que tenía síndrome metabólico. Para revertir todas las consecuencias del síndrome metabólico, obesidad abdominal, los triglicéridos elevados, el colesterol bueno disminuido, la glucosa elevada, la presión arterial elevada, debemos de evitar alimentos de la era industrial. Algunos alimentos son fáciles de identificar, ¿no? Todo lo que está pues envasado, empaquetado, ya lo más probable es que sea alimentos de la era industrial, que hay que disminuir en lo posible su consumo. Pero hay alimentos que a veces no identificamos que son de la era industrial, que son los derivados de las harinas y los azúcares, porque antes de la era industrial, hace más de 200 años, era muy difícil hacer harina. Imagínense, no había electricidad, no había maquinarias con combustibles. Para moler pues la harina tenías que utilizar pues molinos de viento o molinos de agua. Era pues poco procesado y por lo tanto más tolerable. En cambio, actualmente se utiliza harina muy refinada y azúcar muy refinada. Y por eso, este consumo excesivo de estos alimentos son los que originan la resistencia a la insulina, que da como consecuencia el síndrome metabólico. Entonces, todo lo que se consuma o que se prepare con harinas refinadas, azúcar refinadas y con muchos carbohidratos nos pueden producir este cuadro eh, de síndrome metabólico. Ahora ustedes ya me estarán pues cuestionando, ¿no? En este momento ya, pero entonces, ¿qué cosa voy a comer? O sea, si ya no voy a comer pan, fideos, tortas, queque, galletas, papa, choclo, que son pues ricos en carbohidratos. En realidad es solamente un hábito. Las personas nos podemos adaptar. Lo que pasa es que si estamos rodeados pues de una gran cantidad de alimentos ricos en carbohidratos, al inicio se nos hace un poquito difícil, pero con una adecuada asesoría se empieza a hacer cada vez más sencillo. Los alimentos que no segreguen insulina en exceso son los que nos van a ayudar a revertir el síndrome metabólico. Muchas verduras, las grasas saludables y proteínas con moderación. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un saltado de verduras
con un poco de carne o con huevos, muy delicioso, nutritivo y sin que se segregue insulina en exceso. Por ejemplo, una ensalada con palta, con aceitunas, con aceite de oliva, consumir pues pescados grasosos como salmones, truchas o de repente bonitos si es que a ti te gusta, con bastantes verduras, un poco de carne. Son comidas deliciosas, solamente que no estamos acostumbrados a prepararlos en el día a día. Pero poco a poco ustedes van a poder adaptarse y con eso van a poder revertir este cuadro tan nocivo en estas épocas de COVID-19. Observen, esta alimentación es rica, nutritiva y no libera insulina en exceso. La carne, por ejemplo, que preparen, no le quiten la grasa natural con la que viene. Si ustedes van a comer un pollo a la brasa, no le quiten la piel, que es la parte más sabrosa. Cómelo con ensaladas, pero le quitas las papas. Inclusive, ni siquiera papa sancochada, porque sea papa sancochada o sea papa frita, igual te va a subir la insulina en la sangre. El choclo sancochado tampoco, porque es un carbohidrato que libera mucha insulina. Al dejar las harinas y los azúcares de la era industrial, vas a bajar de peso, vas a aliviar tu dolor y vas a mejorar tu salud. En 6 semanas ya se inicia la mejora. Entonces tú puedes hacer un programa supervisado con un médico y de cumplimiento, eso sí, estricto, para empezar a notar cambios en tan poco tiempo como en 6 semanas. Entonces el síndrome metabólico es el factor oculto que extrae muchas de las complicaciones del COVID-19, pero se puede revertir. Y con eso usted se protegerá contra las complicaciones del COVID-19. Soy el doctor Tomás Nakasato Nakamine, fundador del Instituto Nakasato de Medicina Física y Evolutiva, y estamos encantados de poder ayudarles.